La cita es en Plaza Las Américas a las 6 de la tarde, el 21 de marzo. Nos vemos ahí para llevar el Evangelio, invitar a la película. Acompáñenme a orar, vamos a orar por el mensaje. Padre bendito, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque pues tú vas a hablarnos hoy, Señor. Hoy pedimos, Espíritu Santo, que seas tú tocando los corazones, hablando, trayendo palabras de vida, trayendo palabras de consuelo, trayendo palabras de aliento. Sé tú edificando, Señor, a tu iglesia, sé tú fortaleciendo a tu pueblo. En el nombre precioso de Jesús te lo pido. Amén. Bien, el título de esta conferencia es Más que vencedores, más que vencedores. Acompáñenme a Primera de Juan 4, del 4 al 6. Dice la palabra: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En nuestro caminar de fe enfrentamos muchos desafíos que buscan socavar nuestra identidad como hijos de Dios. El apóstol Juan nos recuerda aquí en Primera de Juan 4, del 4 al 6, que pertenecemos a Dios y por ende hemos vencido a las fuerzas que se nos oponen, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esta afirmación nos deja ver que al tener el Espíritu Santo en nosotros, poseemos la fortaleza para discernir entre el espíritu de error y el espíritu de verdad. Nuestra victoria no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos capacita para superar las adversidades, para rechazar las falsas enseñanzas que intentan desviarnos del camino de la verdad. Al conocer nuestra identidad en Cristo, al depender de su poder, es que podemos vivir en confianza, en seguridad, sabiendo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que nos llamó a su luz admirable. En primer lugar, en este pasaje nos deja ver la seguridad de nuestra victoria. Dice Primera de Juan 4:4, regresemos a este versículo. Dice la palabra: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. En primer lugar dice el apóstol Juan, hijitos, ¿verdad? ¿Cómo nos habla el Señor? Hijitos. Son los niños los que no conocen bien su identidad. Por eso le habla así Juan, ¿verdad? A la iglesia, hijitos, con cariño. Pero ¿cómo le hablas a un niño pequeño? Hijito, ¿verdad? Vosotros sois de Dios. Esto es una afirmación de pertenencia. El creyente no pertenece al mundo, sino pertenece a la familia de Dios. Dice Juan 1:12, acompáñenme esta cita. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el momento en que tú crees en Cristo y le recibes como tu Señor y Salvador, dice la palabra que eres hecho hijo de Dios. Esa es tu identidad, esa es tu posición. Eres de Dios y le perteneces a Él. En medio de nuestras batallas espirituales es algo que tenemos que tener muy claro. El enemigo ataca la identidad y quiere hacernos dudar de quiénes somos, de qué eres, ¿verdad? Por ejemplo, esta falsa enseñanza diabólica de la identidad de género
su propósito es destruir a los jóvenes y a los niños, confundirlos en cuanto a su identidad y hacerles creer una mentira, hacerles creer lo que no son. Satanás ataca la identidad y ahorita vamos a entender, vamos a ver en Mateo 4, cuando Jesús es tentado en el desierto, como lo primero que Satanás hace es atacar la identidad de Jesucristo. Si eres hijo de Dios, Satanás, ¿verdad?, tentó a Jesús 2 veces atacando su identidad. Vamos a Mateo 4, del 3 al 7. Dice la Escritura, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, no sé si pudieran regular un poquito el sonido de este micrófono, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El primer ataque a su identidad. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está también. Cómo se defendió con la palabra, pero ante todo Jesucristo en ningún momento dudó de su identidad. Jamás dudó de quién era, el Hijo de Dios. Jamás dudes de quién eres. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Si Jesús hubiera dudado un segundo de su identidad, seré hijo de Dios, ve nada más como Dios me tiene en este desierto. ¿En dónde es donde viene el enemigo a tentarnos? ¿En dónde lanza su ataque? Cuando tienes problemas en tu matrimonio, cuando estás con problemas financieros, cuando estás pasando por un desierto. Ahí es donde Satanás hábilmente, en tu momento de debilidad, lanza el ataque, porque sabe que ahí puedes morder el anzuelo. ¿Cómo voy a ser hijo de Dios si ve nada más los problemas económicos que tengo? Si me despidieron del trabajo, si tengo problemas en mi matrimonio, si ve mis hijos cómo están, ¿seré hijo de Dios? ¿No será que Dios ya me abandonó? Ahí es donde el enemigo te puede presentar, ¿verdad? En tu matrimonio que está padeciendo, pues otra persona, ¿verdad? Mira, aquí está el pan. ¿Quieres comer? Aquí está el pan. Pan sin Dios. Pan sin Dios. Aquí está el negocio. Mira, para que avances, el que no tranza no avanza. Pues qué tanto, ¿verdad? Pues una transita. Ahí moverle a los números, ¿verdad? Para sacar una lana, una comisión, pues todo lo hacen. Pan sin Dios. Si eres hijo de Dios, tienes la seguridad que Dios te va a proveer, que Dios te va a ayudar en el momento más difícil, manteniendo tu integridad. No necesitas eso. El enemigo se aprovecha cuando un hijo de Dios ignora su identidad. Lanza dardos, pensamientos para confundirlos, para desviarlos. Por eso dice la palabra que no ignoremos sus maquinaciones, no ignores lo que Satanás está maquinando. Dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice la palabra. Porque no sabes quién eres en Cristo y lo que tienes en Cristo. Cuando tú ignoras eso, las riquezas eres un coheredero juntamente con Cristo. Cuando no entiendes tu posición espiritual, que eres hijo de Dios, Satanás gana ventaja sobre ti. No dudes en cuanto a tu identidad en Cristo. Eres una hija, eres un hijo de Dios. Dice 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Yo me acuerdo, ¿verdad?, que a mi hija, la mayor, le preguntaban de chiquita, ¿verdad? Tenía, no sé, dos años, un poquito más tal vez. Dicen, oye, ¿cómo te llamas? Y ella decía, hija.
¿cómo te llamas? Hija, ¿verdad? Porque para todo el tiempo le dices hija para acá, hija para allá, hija, ¿verdad? Ella sabía que era hija. Ahora yo te pregunto, ¿cómo te llamas? Hijo, hija. ¿Cómo te llamas? Hija, hija de Dios, hijo de Dios, ¿verdad? Ese es el título más grande que podemos tener. Tal vez eres arquitecto, bien, abogado, doctor, licenciado, en lo que quieras, pero el título de hijo es el título más elevado que puede existir y puede tener un ser humano aquí en la tierra, porque solamente hay dos hijos: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? Hay algo que se ve en la doctrina en guerra espiritual que es importante, que es la afirmación de la identidad del creyente. Si no sabes quién eres o no está bien afirmada tu identidad en Cristo, ahí es donde el enemigo lanza, ¿verdad?, el ataque. Eres hijo de Dios, perteneces a su familia, eres su familia. Dios no abandona a su familia, pero no solamente eres un hijo, sino que eres hijo amado de Dios, eres hija amada de Dios. Amén. No solamente eres hijo amado. Hay gente que no se siente amada, ¿verdad? Por más que quiere, ¿no? ¿Por qué? Tal vez porque no recibió ese amor paterno, no recibió ese amor materno, y por más que le busque, ¿verdad?, le cuesta trabajo sentirse amado. Están buscando el amor condicional. Si hago esto, me va a amar papá, me va a amar mamá. Y si no lo hago, pues papá no me quiere. Si saco buenas notas, papá me quiere. Ese amor no lo podemos dar a nuestros hijos. Nuestro amor hacia nuestros hijos debe ser incondicional. Hijo, te amo. Ahora, porque sabes que te amo, por favor saca buenas calificaciones, ¿verdad? Porque sabes que te amo, hijo, pórtate bien. Nunca, nunca mi amor se va a apartar de ti. Eso es lo que Dios nos dice. Nunca, jamás, ¿verdad?, se va a apartar tu amor, su amor de ti. No hay manera que el amor de Dios, que Dios diga, ya no te aguanto, ¿verdad? Ya hasta aquí llegaste, ¿verdad? Y la regamos y la volvemos a regar y la volvemos a regar. ¿Quién la regó ayer? Mira qué honestos, gloria. ¿Verdad? Pues bueno, Dios sabe, ¿verdad?, que nada, ¿verdad?, te va a apartar de su amor. ¿Por qué? No por lo que tú eres, sino por lo que Cristo hizo por ti. Por la obra de Cristo en la cruz, porque tus pecados ya fueron quitados. Has creído en lo único que te pone en una posición correcta delante de Dios, y eso es creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Eso te declara justo delante de Dios. Romanos 5, ¿verdad? Versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya eres justificado. ¿Por qué? Porque has creído. Creíste en el Hijo de Dios, eres declarado justo, justificado, y ahora Dios contigo no tiene pleito. Ya el pleito, ¿verdad?, ya se resolvió en la cruz. ¿Creíste que Él pagó tu pecado? Ya. Y eso es lo que nos pone en una posición delante de Dios. Podrás ser un buen trabajador, podrás haber sacado 10 en la escuela, podrás haber hecho todo, tratar de guardar los 10 mandamientos de arriba abajo. Eso no te va a poder poner, eso Dios dice, muy bien, hijo, pero delante de mí, lo único que me agrada y te pone en buena posición es que hayas creído en mi Hijo. Amén. Juan 3:16. Este versículo debemos sabérnoslos de memoria todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Cómo sé que Dios me ama? Cuando nos ponemos subjetivos, ¿verdad? Es cuando yo digo, es que siento que Dios no me ama. Es que hoy el cielo está gris y todo me ha salido mal, siento que Dios realmente no me ama. No, yo tengo que ser objetivo.
tengo que ir a la Biblia, porque de tal manera me amó Dios que ha dado a su Hijo. Y eso yo lo creo. Creo en su amor, creo en su obra. Sabemos que somos hijos amados porque Él nos dio lo que más amaba, a su Hijo unigénito. Y no nada más esto, dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La muestra de amor más grande hacia ti es el sacrificio de Jesucristo en la cruz por tus pecados. Pero esto podría haber quedado en tu mente, ¿verdad? De manera intelectual, es un hecho histórico y nada más. Pero Dios va más allá y dice la palabra que derrama su amor sobre tu vida al enviar al Espíritu Santo, así como un vaso, cuando lo llenas, ¿verdad?, de agua. Dios derrama su amor en ti al enviar al Espíritu a tu vida. Esta es la evidencia interna del amor de Dios en sus hijos. ¿Tienes el amor de Dios morando en tu vida? ¿Tienes al Espíritu Santo morando en ti? A ver, levante su mano, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Su amor es como un río inmenso, no se compara al océano, ¿verdad? El Espíritu de Santo ha sido derramado en nosotros. Esta es una evidencia interna del amor de Dios, ¿verdad? A sus hijos, dice Romanos 8 del 15 al 17, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Dios te envió su espíritu a tu vida y a través de ese espíritu, dice la palabra, le puedes llamar a Dios Abba. Abba, que traducido en el hebreo es papi, ¿verdad? Tú sí le puedes decir papi. Los judíos no se atreven a decirle a Dios papá, no se atreven menos a decirle Abba. Casi no pronuncian ni el nombre de Dios. Tú al recibir al Espíritu Santo puedes llamarlo Abba. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio del Espíritu está sobre tu vida. Y eso es un sello. Eso es un sello. Mire, yo tengo 40 años ya de conocer a Cristo. Tenía 18 años, creo que ya voy a cumplir más, ¿verdad? 18 años cuando recibí al Señor y el Espíritu Santo fue derramado y Él vino como un sello a mi vida de una manera tan poderosa. Ahí comenzó mi vida, ahí fue cuando conocí a Dios. Yo no conocía a Dios hasta que el Espíritu Santo fue derramado en mí. Ahí cambió todo, volví a nacer, mi vida fue transformada así como Pablo, ¿verdad? Iba por un camino necio, testarudo, no entendía, no conocía a Dios, hasta que Dios mismo me atrapó, se reveló, me quitó el velo y me dijo, aquí estoy. Y cuando eso sucedió, yo comencé a llorar y a llorar y a llorar y no sabía lo que había pasado. Así como un niño cuando nace de nuevo. Estaba llore y llore y llore, no entendía, no comprendía el cambio que había sucedido en mi vida. El amor de Dios fue derramado y ese sello, hermanos, ha quedado en mi vida para siempre. Así como cada uno de ustedes. Hasta que partamos de este mundo, ¿verdad? Dejemos esta tierra y nos adentremos, ¿verdad?, a la gloria de Dios, al reino eterno, ¿verdad? Ese sello es la garantía. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto te ama Dios, amado hermano? Es la garantía de tu herencia. Así como el novio en la boda le entrega las arras. ¿Qué es eso? Es un símbolo. Y le está diciendo a su esposa, todo lo mío es tuyo. Y la esposa recibe las arras, ¿verdad? Son las arras, en el griego arrabón, del Espíritu, ¿verdad? Es la garantía
de que eres amado, que le perteneces y eres su familia. En segundo lugar, vemos la victoria sobre los falsos profetas y el espíritu del anticristo. Aquí lo vemos en este mismo versículo. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Los habéis vencido. ¿A qué se está refiriendo, verdad? Entrando en contexto, se refiere a los engañadores mencionados en los versículos del 1 al 3 del capítulo 4. Ese es el tema central. Hay mucho el engaño que está en la iglesia, el espíritu del anticristo que está en el mundo operando, engañando, desviando. ¿Para qué? Con el propósito de llevarse a los más posibles al infierno, a la eternidad sin Dios, ¿verdad? Ese es el propósito del engaño. Lo vimos en el huerto del Edén, eso fue lo que hizo, engañó a la humanidad. ¿Con que no puedes comer de ese fruto? No, sí puedes. Lo que pasa es que si lo comes vas a ser como Dios, ¿verdad? Torció la palabra, engañó, y esto llevó a la humanidad a la perdición, a la muerte. Adán nos heredó varias cosas, ¿verdad? Una es la maldición y la otra es la muerte, ¿verdad? Y también el pecado. Es una herencia que tenemos, ¿verdad? Vemos que la palabra nos dice que Satanás está en oposición constante. El sistema mundial que nos ataca diariamente, los falsos maestros tratan de seducir al mundo, las visiones torcidas del mundo que confundirnos, y nuestra propia también pecaminosidad que anhela esclavizarnos. Todo esto, dice la Escritura, está destinado por Dios al fracaso. Los habéis vencido. Es lo que dice la palabra. Has vencido. Dice Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dios quiere que tengas paz. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Qué tenemos que hacer en medio de la aflicción? Estad confiados. En medio de esos problemas, estar confiados. ¿Por qué? Porque Jesús ha vencido al mundo. La base de nuestra victoria es la victoria de Jesús sobre el mundo. A través de su muerte, Él anuló toda oposición del mundo. Aunque el mundo persiste en atacar al creyente, estos ataques no pueden causarle daños, porque la victoria de Cristo ya derrotó por completo el sistema de rebeldía y de maldad. Jesús venció al mundo. ¿Por qué? Porque Él resucitó de entre los muertos. Dice Romanos 8:35-39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas, diga conmigo, en todas, pero ahora créalo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio, aquí está la clave, por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, dice la palabra, por medio de Jesucristo. La victoria no te la va a dar tu compadre, la victoria no te la va a dar ningún consejo del mundo, ningún partido político. La victoria es por medio de Jesucristo. Él es el vencedor. ¿A quién podemos ir en una circunstancia difícil, atravesando por una tribulación? ¿A quién iré? ¿Quién es mi refugio? ¿Quién levantará mi cabeza? Dice la palabra que Cristo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, fíjate, ni la muerte,
Ni la vida, ni ángeles. Pastor, estoy en una lucha espiritual terrible. Pues ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo, de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más que vencedores quiere decir derrotar totalmente más allá de la norma. Tú eres más que vencedor, dice la palabra. Has derrotado totalmente a tus enemigos por medio de aquel que te amó. Derrotar que esta victoria más que vencedores quiere decir una derrota incomparable, obtener un triunfo total, obtener una victoria amplia. Dios te ha dado la victoria sobre el engaño del mundo, sobre las huestes de maldad, sobre los conflictos que estás viviendo, por más terribles que sean. La palabra dice que has vencido. Amén. Pero la victoria es debido al que está en nosotros, dice la palabra, al que está en nosotros. Porque el poder de Dios es mayor, de acuerdo a la palabra de Dios. El poder de Dios es mayor. Dice 1 de Juan 4:4, el versículo que estamos estudiando. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿De quién eres? Acuérdate que eres de Dios o eres de Él. Sí. Vosotros sois de Dios, dice la palabra. ¿O dudaste? Bueno, pues yo también he dudado, ¿verdad? Eres tu hijo, Señor, ¿verdad? Se vale, pero pues eres de Dios, tienes el sello. Y les habéis vencido, porque mayor, y aquí está el por qué hemos vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Qué poderosa palabra, ¿verdad? Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Dios, el Espíritu Santo, en los creyentes es superior a Satanás y a sus engaños. Es superior. Pastores que me están trabajando y me están haciendo y quién sabe qué enterraron. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tú tienes que pelear, ¿verdad? Contra el ocultismo, contra los demonios. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Más son los que están con nosotros. Fíjate, Dios está contigo. El Espíritu, Jesús está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Los ángeles han sido enviados a estar a tu alrededor y protegerte. Están contigo. La iglesia también está contigo. Pastor, hermanos, necesito oración en esto. Somos un ejército. Y es por eso que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. El mundo está bajo el dominio del maligno, pero Dios lo supera. Y en ocasiones cuando hablamos, ¿verdad?, de temas espirituales o de guerra espiritual, hablamos de Satanás y sus demonios, podemos amedrentarnos, ¿verdad? No podemos subestimar el poder del enemigo, eso también es un error. ¿Por qué? Porque tienes que tener cuidado. La palabra dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, que andemos en santidad. La coraza de la justicia habla de santidad. Si tú te quitas la coraza y comienzas a ver pornografía o comienzas a abrir puertas en tu vida, Satanás te va a atacar y te puede destruir. Y Dios te puede levantar, ¿verdad? Pero nos manda el Señor, ¿verdad?, a andar, a caminar. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor, ¿verdad? No se puede comparar en lo más mínimo el poder que está en nosotros. El enemigo es poderoso. La palabra dice que Dios es todopoderoso. Mira, hermanos, Él cuenta el polvo de la tierra con 3 dedos de sus manos.
Es el poder de Dios que está en ti. Todavía no comprendemos. Es más, la Escritura dice en una oración apostólica que Pablo ora para que los ojos de la iglesia sean abiertos y podamos comprender cuál es la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros. El mismo poder que actuó en Jesucristo resucitándole de los muertos, ese es el poder que actúa en ti. No hay poder más grande, me atrevo a decir, en todo el vasto universo, que el poder que Dios depositó en nosotros, este vaso de barro. ¿Cómo puede ser? Es como la zarza ardiendo, ¿verdad? No se quema, ¿verdad? Ahí está ese poder maravilloso operando en nosotros. Pero Dios tiene que abrir los ojos, ¿verdad? Y poco a poco vamos comprendiendo, ¿verdad? Es por eso que cuando comience a rugir la batalla, no te comes los dientes, los dientes. No te comas los dientes, por favor. No te comas las uñas, ¿verdad? Y no te pongas nervioso. ¿Y ahora qué va a pasar? Y este problema, más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Repítelo. Más poderoso es el que está en mí, que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Juan 16:33, repetimos este versículo otra vez. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiad. Yo he vencido. En este mundo pasamos muchas aflicciones. Jesús nos los advirtió. El mundo está controlado por el enemigo, pero dice la palabra que hemos vencido. Hemos vencido a Satanás, a sus demonios. Tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros. El que vive en nosotros ha vencido. Diga conmigo, el que vive en nosotros es el vencedor. Puedes estar pasando por diferentes situaciones, problemas matrimoniales, tienes la victoria. Problemas de salud, tienes la victoria. Tienes la victoria sobre las mentiras, las filosofías, las doctrinas heréticas, los falsos maestros, tienes la victoria. Te despidieron del trabajo y te sientes desesperado, tienes la victoria. Tus hijos parecen no responder al Señor, tienes la victoria, dice la palabra. Jesús venció al peor de nuestros enemigos. ¿Cuál es el peor de nuestros enemigos? A ver, es una pregunta. No. ¿Cuál es el enemigo que todos temen? ¿Cuál? La muerte. Es el peor de los enemigos del ser humano. Jesús venció a la muerte. El vencedor vive en ti. Dice la palabra, no temas, confía en Jesús, Él ha vencido. Todo problema que enfrentemos mientras estemos peregrinando en esta tierra, dice la palabra, tenemos la victoria. Porque mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. ¿Sí lo cree? Amén. Y vemos las diferencias entre el mundo y los creyentes. Vamos al versículo 5. Dice, 1 de Juan 4:5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. En primer lugar, los falsos maestros, los que proclaman falsas doctrinas en el mundo, dice la palabra, su procedencia es que ellos son del mundo. En otras palabras, no han nacido de Dios. Su naturaleza no ha sido regenerada. Por más brillante que sea una persona, ¿verdad?, que está proclamando una doctrina en las redes sociales, si no ha nacido de nuevo, es un falso maestro. Son falsas doctrinas. Están regidas por Satanás, dice la palabra, que es el príncipe de este mundo. Están dominados por la mentalidad mundana.
El mundo los oye, ¿por qué? Porque son del mundo. Jesús dijo al mundo, ¿verdad?, que el mundo ama lo suyo. Juan 15:19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, diga conmigo, no soy del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La raíz, la procedencia de estos falsos maestros dice que son del mundo. Y el problema es que el mundo está regido por Satanás, por sus demonios. Y es por eso que esa influencia, esta doctrina de la identidad de género, ahorita vamos a ver eso, y muchas otras doctrinas están siendo controladas por el enemigo con un propósito. Y si tú no abres los ojos, al rato estás pensando como el mundo. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino ¿qué? Sino transformaos, metamorfó por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo puedo discernir el mal? Yo tengo que renovar mi entendimiento, tengo que conocer la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y vemos el lenguaje del mundo, 1 de Juan 4:5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Son del mundo, hablan del mundo y el mundo los oye. Sus enseñanzas reflejan valores terrenales, engañosos. Si el mundo está controlado por Satanás y sus demonios, es lo que nos dice las Escrituras, sus enseñanzas también. El mundo le aplaude, wow, qué brillante, qué bárbaro, el iluminado y esto y el otro. Y el cristiano dice, esto viene del mundo. Y si viene del mundo, acuérdense que la sabiduría del mundo es, ¿qué? No, es animal, es terrenal y diabólica. Así va escalando, ¿verdad? Animal, terrenal y diabólica. Y la sabiduría que es de lo alto, dice todo lo contrario. Solo hay dos sabidurías. Tenemos que abrir los ojos y tenemos que entender cuál es la principal estrategia del enemigo para destruir el alma. Y esto es engañarlas a los inocentes, ¿verdad? Algunas filosofías que están utilizando Satanás para desviar al mundo y a la humanidad en nuestros tiempos, por ejemplo, es el existencialismo, ¿verdad?, de Sartre. El pragmatismo, no vamos a entrar a fondo, ¿verdad? El humanismo secular, ¿verdad?, la capacidad humana para la ética y la moral, sin incurrir, ¿verdad?, en creencias religiosas. El positivismo lógico, la diversidad de género. Todo lo aplauden, el mundo lo aplaude, gloria a Dios por lo que pasó en Estados Unidos en estas elecciones, que se frenó pero en seco. ¿Y quién lo frenó? Los creyentes, los cristianos, que son la sal de la tierra. Nosotros no podemos permitir que esto esté leudando. Un poco de levadura, ¿qué dice la Escritura? Leuda toda la mesa. Tú le das chance tantito a la doctrina. Jesús, cuando les dijo, cuidado con la levadura de los fariseos, cuando estaban con los discípulos, ellos pensaron, ay, el Señor nos está diciendo que no traemos pan, ¿verdad? No traemos pan. Y el Señor dijo, no, les estoy diciendo, aguas con sus doctrinas, cuidado con la levadura, porque la levadura, si le echas tantita levadura a la masa y se leuda, le das chance tantito, ¿verdad?, a un falso maestro, a una persona que no se apega a las Escrituras y te leudas. Se le da chance a esta doctrina de la diversidad del género, ¿verdad?, que es aceptar las múltiples identidades, expresiones de género que existen más allá de las categorías tradicionales de masculino y femenino. Hay como 126 identidades de género, perdón. ¿Eso de dónde viene? ¿Es animal? ¿Terrenal? Tenemos que identificar la raíz, ¿de dónde viene?
¿Cuál es el propósito de destruir la identidad de un ser humano? Arruinarlo completamente. Por otro lado, en cuanto a las religiones, se calcula que existen alrededor de 4.200 religiones reconocidas a nivel mundial. Imagínense. Sectas, aproximadamente 10.000. En la India, el hinduismo ha incorporado una multitud de deidades locales, lo que ha llevado a la creencia popular de que existen 330 millones de dioses y diosas en esta tradición. 330 millones de dioses y diosas. O sea, sí o más confusión. El mundo es Babel. ¿Qué quiere decir Babel? Confusión. ¿Qué quería hacer el hombre cuando estaba construyendo la torre de Babel? Era Dios, el hombre queriendo llegar a Dios. Y que les dijo, imagínense la torre, ¿cuál era su intención? Pues lleguemos hasta Dios, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Pues vamos a construir un... Y las religiones son Babel, las filosofías son Babel, el hombre queriendo alcanzar a Dios, ¿verdad? La deidad, y no puede. Dios confundió el lenguaje ahí. Babel quiere decir confusión. El mundo está en una confusión absoluta. Por eso Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es por eso, hermanos, que tenemos que abrazar la verdad con todas nuestras fuerzas, para no ser arrastrados por el error, como Pablo lo menciona en Efesios 4:14-15. Tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que sumergirnos en las Escrituras. Si tú ya eres un creyente de 2-3 años, tienes que empaparte de la palabra. No puedes estar con un conocimiento superficial de la palabra, porque puedes ser arrastrado. Fíjate lo que dice Efesios 4:14-15, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina. Aquí está, ¿verdad? De todo viento. Pues que ahora creo en esto, y que ahora creo en el otro, y ahora ya adopté esta doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, ¿cuál es el propósito? Engañar. Emplean con astucia las artimañas del error. La palabra dice que los niños espirituales son los que son arrastrados por la corriente de este mundo, que está controlada ¿por quién? Por Satanás y sus demonios. ¿Quién crees que le conviene que haya tantas religiones? ¿A quién crees que ahora piensa en esto y ahora piensa en lo otro? La guerra, hermanos, está por la mente de los hombres. Por eso es tan peligroso lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Ahí están cautivos a través de los algoritmos, ¿verdad? La mente está cautivada, no pueden dejar los celulares. ¿Por qué? Porque ahí es exactamente donde Satanás quería tenerte, para hacer añicos tu mente, y para que cuando el evangelio te sea predicado ya no tengas cabeza para recibir nada. Versículo 5:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Aquí está la respuesta. ¿Qué tengo que hacer para no ser arrastrado? ¿Qué tengo que salir para salir de esa condición espiritual de niño en Cristo? Siguiendo la verdad en amor. Crezcamos, aquí está la clave, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo tengo que crecer espiritualmente para no ser arrastrado por el engaño, por las mentiras. Si Adán y Eva fueron arrastrados, si Sansón fue arrastrado, si David fue arrastrado, si el Hijo de Dios fue tentado, ¿cuánto más nosotros podemos ser arrastrados? Es por eso que tenemos que estar, dice la palabra, con los ojos abiertos,
creciendo constantemente. Versículo 5, primera de Juan 5, 4, 5, seguimos en este versículo. Dice, ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El mundo los oye. Los que no son de Dios escuchan y aceptan sus enseñanzas. Aquí es donde podemos discernir. Las filosofías, las falsas religiones, las sectas, muchos están desviados, hermanos. Con esto quiero hacer un paréntesis. Yo conozco verdaderos hijos de Dios que están en otras religiones y el cristianismo no es una religión. Ya quitémonos, ¿verdad? Es una relación viva y verdadera con el Dios vivo y todopoderoso. Eso es el cristianismo. Se puede traducir el cristianismo en una palabra: comunión, comunicación con Dios. Dios se comunica contigo. Comunicación horizontal y vertical con nuestros hermanos. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Eso es lo que Juan nos dice. No somos llamados a la religión. Jesús atacó a los religiosos porque ponían cargas pesadas, y haz esto y al otro, y haz por aquí y haz por allá, ¿verdad? El mundo rechaza la verdad de Dios y prefiere las mentiras. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación. Fíjate en dónde está la condenación. ¿Dónde el mundo se condena? Que la luz vino al mundo, la palabra de Dios vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Se les habla de la palabra, oyen sus mentiras, oyen sus engaños, pero no escuchan la palabra. Y es ahí donde se pueden condenar. Cuando una persona rechaza el evangelio, no recibe a Cristo. Por eso Jesús dice, ¿verdad?, en la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar. La palabra, la semilla, es la palabra de Dios. Y una cayó entre pedregales, ¿verdad? Otra entre espinos, otra, ¿verdad?, cayó en una tierra dura, pero la otra cayó en buena tierra. La palabra, cuando cae en un corazón, ¿verdad?, que recibe la palabra, dice la Escritura que lleva fruto. Es la semilla, la palabra es una semilla, y es la semilla incorruptible de Dios. No es una semilla corruptible, es una palabra que da vida, que trae vida al alma y al espíritu. Es por eso que debemos recibirla. Es por eso que diario, ¿verdad?, tienes que sembrar en tu vida. ¿Quieres tener una vida fructífera espiritual? ¿Quieres ser lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo? Ve diario a la palabra. ¿Qué tanta hambre tienes? Yo creo que esto tiene que ver con el hambre que uno tenga. ¿Tienes hambre de la palabra o ya estás lleno con comida chatarra? Ya no te entra, ¿verdad? Ya cuando quieres leer hay un versículo en la noche y Juan 3:16 ya te lo sabes de memoria. Pero 20 horas en las redes sociales. Pues con razón el enemigo te está haciendo contigo lo que quiere, ¿verdad? Acuérdate que Satanás busca debilitar. Es estratégico. No ignore las maquinaciones del diablo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo empezó a alejar a Pedro, ¿verdad? Lo alejó de la palabra. No, espérame. Y a ver esta serie nueva, ¿verdad? Y 3 horas viendo Netflix y lo que sea. Y te alejas, te debilitas. ¿Y cuándo lanza el ataque el enemigo? Cuando estás en esa condición en que sabe que no vas a poder responder. Necesitamos fortalecernos con la Escritura. Necesitamos, ¿verdad?, discernir, para poder discernir los ataques del enemigo. 1 Juan 4:6 dice: nosotros somos de Dios. Aquí vuelve a decir el apóstol, nosotros somos de Dios. Pero aquí se está refiriendo Juan a ellos como apóstoles. Nosotros somos los verdaderos maestros. Los otros son del diablo.
nosotros somos de Dios. Y está haciendo una referencia a la doctrina apostólica, a la verdad revelada por Dios. Es por eso la importancia de ser enseñados en la doctrina. Ay, pastor, ¿verdad? Es que, ¿por qué tenemos que meternos? ¿Por qué tantos versículos? A mí así me han dicho, ¿por qué tantos versículos? Porque necesitamos irnos a la doctrina apostólica. Una de las maneras de cuidar la enseñanza es predicar expositivamente. Y esto es lo que estamos haciendo. Dice la palabra verso por verso. Acompáñenme a Isaías 28:10. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Cuando nos separamos mucho, ¿verdad?, del contexto de las Escrituras, es que ahí podemos desviarnos. Cuando tú estás comiendo un alimento, dice la palabra en Pedro, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. Perdón, pero hay unas barbaridades, ¿verdad? Ahorita el Papa que se enfermó y todo, pues lo siento mucho, oramos por su salud y todo, pero que el Señor se atrevió a decir, ¿verdad?, que la Biblia era un libro antiguo y que tenía que ser renovado. La palabra eterna de Dios, antigua. Los evangelios antiguos. Estás hablando de la doctrina apostólica. Estás hablando del fundamento de nuestra fe. ¿Es antigua? Hay que mezclarla como han mezclado todas las doctrinas, porque no hay una sola doctrina que sobreviva de ellos. Todas las doctrinas están adulteradas. Todas. Y hay que hablar con la verdad. ¿Cómo discernimos el error, verdad, de la verdad? Dice 1 de Juan 4:6, nosotros somos de Dios y conocemos, y el que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. El que escucha lo que dicen la doctrina apostólica, oye, es de Dios. El que confiesa a Jesucristo, que este es lo que hablan los primeros versículos del 1 al 3 del capítulo 4, la confesión. ¿Cómo quieres saber a ver si quieres saber si uno es falso maestro o no? ¿Qué piensas de Cristo? Pues fue un buen maestro. Tache. No, que es un iluminado. Tache. Que como dice el Islam, no, es un gran profeta, pero no es Dios. Tache. Como dicen los testigos de Jehová, ¿verdad?, que es un Dios, ¿verdad?, es un ángel, ¿verdad? Tache. ¿Qué dicen los mormones? Tache. ¿Qué dicen los hindús de Jesús? Tache. ¿Quieres saber si alguien es verdadero y está predicando una sana doctrina? Que confiesa que Jesucristo es Dios venido en carne. Es Dios encarnado. Cualquier otra cosa está mal, el fundamento es falso. Y la aceptación, estas son dos pruebas importantes, la aceptación de la enseñanza apostólica. 1 de Juan 4:6, el que no es de Dios no nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Los incrédulos rechazan la verdad, ya lo vimos. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Jesucristo a los fariseos les dijo, ustedes no son de Dios. Los escribas, los religiosos, los saduceos, los fariseos, el Sanedrín, ustedes no son de Dios. ¿Cómo que no somos de Dios? ¿De quién somos? Son del diablo. Pues agarraron piedras y lo iban a apedrear. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre quieren hacer. ¿Por qué? Porque rechazaron la palabra de Dios, rechazaron al Mesías. Tenemos que aprender a discernir entre el espíritu de verdad y el espíritu del error. 1 de Juan 4:6, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Son dos caminos claros. El espíritu de verdad es dirigido por Dios, por su palabra. El espíritu de error es inspirado por Satanás y sus engaños. Si gusta ponerse de pie, vamos a orar.
Padre, gracias te damos, Señor, porque te pertenecemos, Señor, porque tú has enviado tu Espíritu Santo, porque tú estás en nosotros y has vencido al espíritu del anticristo en nosotros. Gracias, Padre, porque has derramado tu amor en nosotros, porque el sistema del engaño, las mentiras, Señor, que se escuchan en el mundo, Padre, no pueden prevalecer sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre tus verdaderos hijos. Gracias, Padre, porque nada nos podrá separar de tu amor, porque tenemos la victoria. Hoy abre nuestros ojos, Señor, y guíanos a la verdad. Haznos entender quiénes somos. Haznos escudriñar, Señor, ese tesoro maravilloso que tenemos, que es la Biblia, ese libro sagrado. Ayúdanos a amarlo con todas nuestras fuerzas. ¿Quieres saber si amas a Dios? Abre la Biblia. Dios te está esperando. Dios te ama de manera incondicional, pero Él quiere que te acerques a Él, a su palabra, que crezcas, que seas ese árbol fructífero, lleno de vida. Él quiere bendecir tu matrimonio, quiere bendecir a tus hijos. Gracias te damos, Padre, porque sabemos, Señor, que estamos en la verdad. Hoy, Señor, queremos pedirte, Señor, por las almas que están perdidas, engañadas, que no te conocen, que están siendo arrastradas por el engaño de este mundo, cegadas por el enemigo, Padre, para que no pueda resplandecerle la luz del Evangelio. Hoy pedimos por esas almas, Padre, para que nos hagas un instrumento, porque el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Utilízanos, Señor. Ayúdanos a prepararnos y a conocer la verdad para ser un instrumento que haga regresar a casa a algunos que han sido engañados. Libéralos del engañador, Padre. Libéralos del mentiroso, Señor. Que esas mentiras que se han sembrado en su mente, ellos sean liberados y que la verdad pueda resplandecer. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Y si hoy quieres tú abrirle tu corazón a Jesucristo, quieres abrirle tu corazón a la verdad de Dios, yo te invito a que hagas esta oración y repitas conmigo ahí en tu lugar. Dile al Señor: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te abro las puertas de mi corazón y te pido perdón por todos mis pecados. Dame tu Espíritu Santo para que me guíe a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo por primera vez esta oración, yo le voy a pedir que levante su mano ahí donde estás. Levanta tu mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más hizo esta oración?